En San Esteban, un pueblo aislado en las montañas de México, el tiempo parecía haberse detenido. El paisaje estaba marcado por sencillas casas de adobe y techos de paja, alineadas a lo largo de estrechas calles de tierra. El pequeño pueblo, rodeado de vastos campos de maíz y pastos, daba la impresión de estar alejado del resto del mundo, un lugar donde las tradiciones permanecían intactas y la vida se desarrollaba con las lentas aguas del río que serpenteaba por los alrededores. María nació y creció en este lugar. Sus padres, don Ernesto y doña Clara, eran respetados en la comunidad. Don Ernesto, hombre imponente y estricto, siempre creyó que las mujeres debían seguir el camino de la obediencia, respetar a los mayores y casarse con alguien de su misma clase social. Para él el amor era algo secundario, una idea idealizada, pero sin la importancia real que se daba a los deberes familiares y sociales. Su hija María debería ser una mujer que siguiera esta filosofía. Debía ser obediente, trabajar en las tierras familiares y luego casarse con un hombre de buena reputación y posición, asegurando la estabilidad de su linaje. Sin embargo, María no era como su madre. Desde pequeña se sintió diferente a las demás niñas del pueblo. Mientras los demás soñaban con un matrimonio arreglado y niños que cuidar, ella se veía soñando con un mundo más allá de las montañas, con un amor verdadero e intenso que trascendía cualquier limitación impuesta por la sociedad. María quería algo más que la vida sencilla y tranquila que su padre quería para ella. Quería aventura, pasión y un amor que fuera suyo, solo suyo. Fue una calurosa tarde de verano, a la orilla del río, cuando sus destinos se cruzaron. Estaba sentada a la sombra de un árbol, mirando el río, cuando lo vio por primera vez. Diego, un joven pescador que vivía en el pueblo vecino. Tenía cabello oscuro y piel bronceada, y sus ojos parecían reflejar el cielo azul profundo que se extendía sobre el pueblo. Cuando sus miradas se encontraron, sucedió algo indescriptible. Una conexión, silenciosa pero profunda. Algo que María no pudo entender en ese momento, pero que cambió su vida para siempre. Diego, con una sonrisa tímida, se acercó y saludó a María, y ella, por un momento, olvidó todo el peso de su realidad. Hablaron del río, de la pesca y pronto descubrieron que compartían el mismo amor por la naturaleza y las cosas sencillas de la vida. Fue fácil hablar con él. No era como los demás hombres del pueblo, tan preocupados por lo que pensaran los demás. Diego parecía genuino, un alma libre, alguien a quien solo le importaba el presente. En las semanas siguientes, los dos siempre se encontraron en secreto, lejos de las miradas indiscretas del pueblo. Caminaron por los senderos del bosque, rieron juntos y compartieron secretos. María nunca se había sentido tan viva, tan libre. Pero había algo dentro de ella que no le permitía olvidar que esa felicidad era temporal. Sabía que su padre nunca aprobaría este romance. Diego no era el tipo de hombre que elegiría para su hija, alguien demasiado sencillo, sin el estatus social necesario para garantizarle un buen futuro. Con el paso del tiempo, el amor entre ellos no hizo más que crecer. María sintió que no podía vivir sin él. Diego también parecía sentir lo mismo y la promesa de un futuro juntos se hacía cada vez más clara en sus conversaciones. Pero había un miedo creciente en el corazón de María. Sabía que su padre nunca aceptaría esta relación y en su corazón la duda crecía cada día. ¿Qué hacer? ¿Sería capaz de romper con todo lo que conocía por amor? Una noche sin luna, mientras el pueblo dormía, ella tomó una decisión. María ya no quería vivir bajo las reglas de su padre. Ya no quería ser la hija obediente a la espera de un matrimonio arreglado. Quería vivir el amor que sentía por Diego, sin preocuparse por lo que pensaran los demás. Entonces, ella y Diego planearon su fuga. Esa noche quedó grabada en la memoria de ambos. El suave sonido del río de fondo, el brillo de las estrellas en el cielo y el miedo a un futuro incierto, pero al mismo tiempo, una sensación de libertad. Huirían muy lejos, a una ciudad lejana, donde podrían empezar de nuevo sus vidas. María no miró hacia atrás. Dejó su hogar, su familia y siguió su corazón. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ese amor. En los meses siguientes,
La vida parecía ser exactamente como María la había imaginado. Ella y Diego se instalaron en un pueblo tranquilo cerca de un lago rodeado de bosques. Reinaba la paz y el amor entre ellos parecía infinito. Al poco tiempo quedó embarazada y dio a luz a 2 hijos, Laura, una niña de ojos grandes y curiosos, y Sebastián, un niño de cabello oscuro como su padre. Las mañanas estuvieron llenas de risas infantiles, mientras que las tardes las pasamos paseando por los campos y a lo largo de la orilla del lago. La felicidad que sintió María fue inmensa y, por primera vez en su vida, creyó haber encontrado la verdadera paz. Diego, con su sonrisa tranquila y su mirada amorosa, parecía ser el marido perfecto, el hombre de sus sueños. Él la amaba y ella lo sabía con certeza. Pero, como ocurre en todas las historias, la felicidad no duraría para siempre. María no lo sabía, pero algo estaba a punto de cambiar, algo que ella nunca hubiera imaginado posible. Empezaron a aparecer pequeños cambios. Diego estaba más distante, siempre parecía preocupado, ausente. Salía a pescar por periodos más largos, sin dar explicaciones y, en algunas ocasiones, llegaba tarde, con la mirada perdida, como si algo le molestara. María intentó ignorar sus sentimientos, pero la verdad comenzaba a revelarse. Fue una tarde intensamente calurosa cuando lo vio por primera vez. Diego, parado junto al río, hablando con una mujer que nunca había visto antes. María, escondida detrás de un árbol, observaba desde lejos, con el corazón acelerado y el miedo invadiendo su pecho. No sabía qué pensar, pero algo dentro de ella le decía que esa mujer no era solo una amiga. La mirada de Diego, distante y fría, indicaba algo más, algo que ella temía profundamente. María no quería creer lo que veían sus ojos, pero la verdad era clara. Diego la estaba engañando, y en el momento en que se dio cuenta de esto, el mundo de María se vino abajo. El sol aún no se había puesto cuando María entró a la casa esa tarde. El viento frío de la tarde soplaba suavemente, haciendo crujir las hojas de los árboles del exterior. Pero el silencio dentro de la casa era denso, casi palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de algo oscuro. Sus hijos dormían en la habitación de al lado, sin darse cuenta del dolor que llevaba consigo su madre. María caminó lentamente hacia la pequeña ventana que daba al campo, con los ojos fijos en el horizonte, pero sin ver realmente nada. Lo que había presenciado en la orilla del río quedó grabado en su mente, como una sombra que no podía disiparse. El rostro de Diego, distante, frío, y la mirada de esa mujer, llena de malicia, se repetían en su cabeza. Las palabras no dichas flotaban en el aire, pero estaban ahí, gritando silenciosamente, una acusación dolorosa que María no supo procesar. Sintió un dolor profundo en el pecho, como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. Nunca había imaginado que Diego, el hombre con el que se había escapado y construido una nueva vida, pudiera hacer algo tan cruel. Él, que había prometido amarla para siempre, ahora se entregó a otra persona, una mujer con la que, al parecer, compartía no solo su cuerpo, sino también sus sentimientos, sus pensamientos. María cerró los ojos y se permitió sentir el dolor. No podía huir de ella, no podía ignorar la verdad por más tiempo. El peso de la traición la asfixió, pero lo que más la corroía era el hecho de que de alguna manera sentía que no era solo culpa de Diego. Quizás fuera la suya. Quizás había sido ingenua al creer que la felicidad que encontró en los brazos de Diego podría durar. Quizás fue su destino, una amarga lección de amor y confianza. Esa noche María no durmió. Se sentó en el borde de la cama, escuchando el suave sonido de la respiración de Laura y Sebastián, sus hijos tan pequeños, tan inocentes. No sabían el dolor que ella llevaba. Todavía veían la vida como algo mágico, lleno de promesas. Pero María sabía que la magia se había ido, disuelta por la mentira que ahora envolvía su vida. El día siguiente no trajo ningún alivio. Diego estaba distante y su ausencia se sentía aún más pesada que antes. Pasaba horas fuera, yendo a pescar, pero María sabía que no solo estaba pescando. Algo lo había cambiado y ella temía que nunca volviera a ser el mismo hombre. Durante las comidas apenas la miraba a los ojos.
Sus respuestas fueron breves. Sus manos temblaban levemente. Algo andaba mal y ella sabía lo que era. María intentó confrontarlo, pero las palabras parecieron escaparse de ella. Cada vez que abría la boca, el miedo se la tragaba. ¿Qué diría ella? ¿Cómo podía interrogarlo sin mostrar lo herida que estaba, sin revelar que lo sabía? Quería gritar, preguntarle por qué había hecho esto, pero el miedo de lo que esto podría significar para su familia la paralizó. Temía la respuesta, temía escuchar algo que no podía aceptar. Hubo semanas de angustia silenciosa, días en los que las palabras no dichas se acumulaban entre ellos, haciendo que el aire fuera insoportable. María intentó buscar una explicación, un motivo al comportamiento de Diego. Ella pensó que tal vez estaba estresado, tal vez los problemas financieros habían afectado su juicio, pero en el fondo sabía que eso no explicaba lo que había visto en la orilla del río. El dolor se volvió insoportable. Se alejó de Diego, sin decir una palabra, como si la distancia fuera una forma de protegerse del dolor que él le había causado. Por la noche, yacía sola, con los pensamientos dando vueltas en su mente, como si no hubiera salida. ¿Qué hacer con este dolor? ¿Cómo seguir adelante sabiendo que la persona que amaba ahora la estaba traicionando? Fue esa noche que la idea comenzó a tomar forma en su mente, una idea que no podía deshacer. María sabía que no podía simplemente ignorar la traición de Diego. Sintió que, para seguir adelante, necesitaba hacer algo que marcara el final de esa relación, algo que evitara que el dolor consumiera su alma. Pero ¿qué sería ese algo? Que podría hacerla sentir que tenía nuevamente el control de su vida. Mientras el viento silbaba entre las rendijas de la casa, María se levantó de la cama y caminó hacia el pequeño espejo de la pared. El reflejo le devolvió la mirada, con los ojos enrojecidos por el llanto y el rostro pálido y exhausto. Ella ya no se reconocía. ¿En qué se había convertido? Una mujer destrozada, sin fuerzas para luchar, sin fuerzas para amar. El miedo y la ira se estaban apoderando de ella y la asustaban hasta la médula. A la mañana siguiente decidió que necesitaba una respuesta. No más esconderse detrás de suposiciones o silencios dolorosos. Ella buscaría a Diego. Necesitaba saber la verdad, fuera la que fuera. Sabía que esto podría destruir todo lo que había construido, pero la duda la carcomía por dentro. Y cuando surge la duda, devora todo lo que la rodea. Cuando Diego llegó a casa ese día, encontró a María sentada a la mesa, con los ojos fijos en él, como si esperara una explicación, como si lo supiera todo. Dudó un momento, sin saber qué decir, antes de sentarse a tu lado. El silencio entre ellos era más pesado que cualquier palabra. «Diego», comenzó María, con voz baja pero firme, «sé lo que hiciste. Lo vi con mis propios ojos». Él se puso pálido y sus ojos se apartaron de los de ella. No hubo más palabras para disfrazar lo que era obvio. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber que lo sentía, pero también sabía que eso no cambiaba lo que había hecho. María intentó empezar, pero ella lo interrumpió. «No me digas que fue un error, Diego. No me digas que no sabías lo que estabas haciendo. Vi todo. Te vi con ella». El silencio se hizo cargo de nuevo. Diego parecía perdido y María no sabía si era porque se arrepentía o simplemente ya no tenía una explicación que dar. «Yo», comenzó, pero las palabras no le salieron. María sintió que algo crecía dentro de ella, una ira profunda, como si algo dentro de ella se rompiera. De repente ella se levantó y él la siguió con la mirada. Caminó hacia la puerta con paso firme. Había algo de determinación en su rostro, algo que Diego no reconoció. «Vas a perderlo todo, Diego. No solo yo, sino los niños. Todo lo que construiste con mentiras se derrumbará». Intentó acercarse, pero ella le hizo un gesto para que se alejara. Ella no quería más excusas suyas. No quería más promesas vacías. Todo había terminado, y en ese momento, un pensamiento oscuro se formó en su mente. Tal vez, para que todo eso se borrara de su vida, necesitaba hacer algo drástico, algo que le quitaría el dolor que la consumía, algo que fue definitivo. Había llegado el amanecer con el suave sonido de los pájaros cantando en los árboles,
Pero a María el sol le parecía más débil que de costumbre. Estaba sentada junto al lago, con los pies tocando el agua fría. El lugar que alguna vez fue un refugio pacífico y un símbolo de felicidad ahora, se había convertido en un punto de dolor irreparable. El viento movía las hojas secas a su alrededor, y parecían susurrar antiguos secretos, como si el propio lago contuviera historias de otras almas perdidas que, como ella, buscaban poner fin a su angustia. María no sabía exactamente cómo llegar a ese punto. Su mente todavía la llevaba a tiempos felices, cuando el amor de Diego parecía eterno y las promesas se hacían con el corazón lleno de esperanza. Recordó su primera noche a su lado, la calidez de sus brazos, el brillo de sus ojos. Pero ahora todo parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida, a otra mujer. Ya no era esa joven soñadora. Las ilusiones se habían hecho añicos y lo que quedaba era una mujer destrozada por la traición, en busca de algo que la hiciera sentir viva nuevamente. El agua del lago reflejaba el cielo nublado, incoloro, como su propio espíritu en ese momento. Sus hijos, Laura y Sebastián, estaban en casa con su abuela, y el silencio en la casa sin ellos parecía aún más ensordecedor. Sabía que ya no podía ocultar lo que sentía. Vieron a una madre, pero ella ya no sabía lo que representaba. Cada mirada de sus hijos, tan pura, hacía que su corazón se apretara de culpa. ¿Qué había hecho con ellos? ¿Estarían a salvo en su presencia o, como ella, destinados a la destrucción emocional? El sonido de las hojas secas fue interrumpido por el suave sonido de pasos. María levantó la vista y vio acercarse una figura familiar. Su viejo amigo, Esteban. Era un hombre de pocas palabras, pero siempre estuvo a su lado en los momentos difíciles. Esteban, a pesar de no entender del todo lo que había sucedido, sabía lo suficiente como para darse cuenta de que algo andaba mal. Se sentó a su lado, sin decir una palabra, y la dejó en silencio por un momento, como si supiera que necesitaba procesar lo que estaba sintiendo. «¿Cómo estás, María?», preguntó finalmente, su voz suave pero llena de preocupación. María lo miró tratando de ocultar su tristeza, pero la expresión de su rostro lo delataba todo. Ya no podía mantener la fachada de una mujer fuerte. Esteban se dio cuenta y, sin apresurarse, puso una mano reconfortante sobre la de ella. «Estoy perdida», respondió ella, con la voz temblorosa, como si esas palabras pesaran más que cualquier otra. Esteban permaneció en silencio esperando que ella continuara. Y María, después de un largo suspiro, finalmente habló. «Lo vi, Esteban. Lo vi con ella, con esa mujer». Esteban la miró con mirada comprensiva, pero el dolor en sus ojos era profundo. Sabía lo que significaba. Sabía cómo podía destruir a una persona. Sabía que la traición de Diego no era algo sencillo, sino algo que afectaría toda la vida de María y sus hijos. «María, sé que esto es muy difícil, pero...» Esteban hesitó, tentando encontrar las palabras certas. «Lo que Diego hizo no define quién eres. Tú no eres esa mujer rota». María negó con la cabeza, incapaz de creer sus palabras. ¿Cómo no podría ser eso? ¿Cómo podía seguir siendo alguien completo, alguien con esperanzas, con sueños, cuando los cimientos mismos de su vida habían sido destruidos? «¿Sabes lo que estoy diciendo?», continuó, casi sin fuerzas para hablar, pero aún así las palabras salían de ella, como si necesitara purgar ese dolor. «Me digo a mí mismo que él me ama, que nunca me haría daño. Sin embargo, todo era mentira». Le tembló la voz y las lágrimas, que con tanto esfuerzo había intentado contener, comenzaron a correr por su rostro. Ya no tenía fuerzas para luchar contra el dolor. La imagen de Diego con otra mujer estaba tan viva en su mente que no podía escapar de ella. Sentí que mi corazón estaba hecho pedazos, como si el mundo mismo se hubiera desmoronado. Esteban no sabía qué más decir. Él siempre había estado a su lado, pero ahora parecía que ni siquiera las palabras más amables serían suficientes para aliviar el dolor que la consumía. Sabía que en momentos como esos, el silencio decía más que cualquier consejo. «No puedo vivir con esto, Esteban», continuó María, a voz guasa inaudible, en cuanto olaba para el lago.
No puedo seguir adelante sabiendo lo que hice. Mi amor por él ya no existe. Todo lo que sentí, ¿dónde está? ¿Qué queda de mí ahora? Esteban la miró y finalmente dijo: María, no tienes que tomar decisiones ahora. A veces, el dolor es tan grande que te hace pensar en cosas que no deberías. Dale tiempo a tu corazón, pero no tomes decisiones apresuradas. Pero las palabras de Esteban parecían lejanas, como si se las llevara el viento. María ya no escuchaba, ya no podía razonar. La desesperación se apoderó de ella de manera abrumadora. Todo lo que quería era poner fin a ese dolor, evitar que le devorara el alma. ¿Pero qué haría ella para que esto sucediera? ¿Cómo podría escapar de su propia mente? Se levantó bruscamente y, antes de que Esteban pudiera decir algo más, comenzó a caminar hacia el lago. Él la siguió unos pasos, llamándola, pero ella no se dio vuelta. Ya no podía escuchar las palabras. Necesitaba silencio, una respuesta que solo ella misma podía darse. El viento era más fuerte ahora y las hojas secas se arrastraban por la tierra, como si bailaran en una coreografía fantasmal. El sonido del agua golpeando las rocas era ahora una presencia constante en su mente. María caminó hasta la orilla del lago y se agachó, tocando con los dedos el agua fría. Cerró los ojos, tratando de alejar esos pensamientos, pero estaban ahí, insistentes, feroces. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Un sonido, suave y casi imperceptible, llegó a sus oídos. Fue un grito, bajo pero inconfundible, el llanto de un niño. El corazón de María se aceleró y se puso de pie, mirando a su alrededor. Sabía que no podía ser uno de sus hijos. Estaban en casa con su abuela. El sonido se hizo más fuerte y ella se acercó al agua, mirando la superficie. Su reflejo estaba distorsionado, como si el agua intentara mostrarle otra realidad, una realidad donde aún podía encontrar paz. Pero a medida que el llanto se intensificaba, una sensación de temor se apoderó de ella. El llanto parecía venir del interior del mismo lago, como si un alma perdida clamara pidiendo ayuda. María no sabía qué hacer. El sonido parecía abarcarlo todo, como si viniera de un lugar muy profundo, donde se mezclaban el dolor y el sufrimiento. Sintió el instinto de alejarse, pero algo dentro de ella la impulsó a continuar. Tal vez fue culpa, tal vez fue el sentimiento de que, de alguna manera, ella merecía ese sufrimiento. Fue entonces que, en medio de la niebla que comenzaba a formarse sobre el lago, apareció una silueta en la orilla opuesta. María parpadeó pensando que era una ilusión, pero la figura parecía real, una mujer vestida de blanco, con su cabello negro ondeando al viento. Estaba de espaldas, pero María supo inmediatamente quién era. La mujer se volvió lentamente y sus ojos vacíos se encontraron con los de ella. El llanto, ahora más fuerte, parecía emanar de esa figura. María dio un paso atrás. El miedo se apoderó de ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la niebla y el llanto cesó. Ella se quedó allí, congelada, sin saber si lo que acababa de ver era real o producto de su mente perturbada. Se acercaba la noche y el frío comenzaba a intensificarse. María regresó a su casa, pero el sonido del llanto y la visión de aquella mujer nunca abandonaron su cabeza. Algo estaba cambiando dentro de ella, algo que no podía controlar. La noche caía lentamente sobre el pueblo, y la nieve parecía tragarse todo a su alrededor, haciendo del mundo un lugar confuso, donde los límites entre lo real y lo imaginario se desdibujaban. María sintió una inquietud creciente en su interior, como si algo la estuviera observando, esperando el momento adecuado para revelarse. Ya no sabía lo que era real. Las noches se habían convertido en una pesadilla y cada sombra parecía esconder un secreto. El grito que había oído en el lago todavía resonaba en su mente, un gemido agonizante que la perseguía como una sombra invisible. Y esa mujer, la figura vestida de blanco, todavía se cernía sobre ella, un espectro que se había vuelto imposible de ignorar. Esa noche María se levantó más temprano que de costumbre, sin poder dormir. El silencio en la casa se sentía sofocante y las paredes que alguna vez habían protegido a su familia ahora se sentían hostiles. Los gritos de sus hijos, Laura y Sebastián,
ya no llenaban la casa. Estaban con su abuela, en una visita que había durado más de lo habitual. Pero María sabía que ya no podía soportar la soledad. Sintió que algo estaba a punto de suceder, algo que ella no podía evitar. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. El pueblo estaba envuelto en una espesa capa de niebla, y las casas, con sus fachadas erosionadas, parecían disolverse en la niebla. La luz de la luna apenas lograba atravesar la niebla, creando sombras que se extendían como dedos, tocando los árboles y los campos vacíos. María sabía que no debía salir, pero la necesidad de entender qué le pasaba la empujó afuera. Con pasos vacilantes, salió por la puerta principal y se dirigió hacia el campo. Con cada paso, la niebla se espesaba, haciendo que el paisaje fuera aún más surrealista. La sensación de que alguien la estaba observando creció, y no pudo evitar preguntarse si la mujer que había visto en el lago habría seguido sus pasos. Pero mientras miraba a su alrededor, todo lo que podía ver eran sombras y siluetas en movimiento, como si el aire mismo estuviera vivo, respirando y esperando. Podía sentir el frío, pero no era un resfriado común y corriente. Era como si la tierra bajo sus pies estuviera profundamente fría, como si la tierra misma estuviera muriendo. Siguió adelante y sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido distante. Algo o alguien se estaba moviendo. El sonido fue amortiguado por la espesa niebla. Pero María sabía que no estaba sola. Se detuvo abruptamente y miró a su alrededor. Nada, solo el sonido de tu respiración y el susurro del viento. Sin embargo, el escalofrío que recorrió mi espalda no desapareció. Algo la estaba observando. De eso estaba segura. La niebla se hizo aún más espesa, como si algo intentara tragarse todo a su alrededor. Un estrépito de ramas rompiéndose resonó detrás de ella y, en un movimiento rápido, se dio la vuelta, pero no vio nada. La sensación de ser observada, sin embargo, no la abandonó. Comenzó a caminar más rápido. Las hojas secas crujían bajo sus pies, pero la sensación de ser perseguida solo aumentó. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, como si la tierra intentara retenerla. Se detuvo de nuevo, mirando los campos frente a ella, donde la niebla parecía formar formas y contornos que no podía distinguir claramente. Fue entonces cuando volvió a oírlo. El llanto, pero ahora no fue solo un gemido bajo. Era algo más fuerte, más desesperado. No sabía si el sonido provenía del lago, de algún lugar lejano o de su interior. Su corazón se aceleró. Ella no sabía qué hacer. El llanto pareció acercarse y la niebla se formó a su alrededor como una prisión, bloqueando su visión y sus salidas. Quería correr, pero su cuerpo estaba paralizado por la intensidad de la sensación de que algo la esperaba en la oscuridad. Los sonidos de la noche parecieron intensificarse y escuchó algo parecido a un movimiento detrás de ella. Se dio vuelta rápidamente, pero todavía no vio a nadie. Pero algo estaba ahí, en alguna parte, algo que no pude ver. El llanto se hizo más fuerte, más claro y ahora parecía venir de todas direcciones. María no sabía qué más hacer, pero su mente se negaba a ceder a la locura. Estaba empezando a caminar de regreso a casa, pero el llanto parecía seguirla, como si fuera una sombra, algo que no la dejaría escapar. El viento ahora aullaba, más fuerte, y los árboles circundantes comenzaron a balancearse violentamente, como si intentaran liberarse de algo que los retenía. Cada paso que daba María parecía resonar en el silencio de la noche. Miró a su alrededor, buscando alguna señal, alguna explicación de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando de repente se dio cuenta de algo. No era solo la niebla lo que la envolvía. Había algo más. Algo se estaba moviendo en ella. Algo o alguien estaba allí. María se detuvo nuevamente y miró a su alrededor. Una silueta apareció en su visión periférica, emergiendo de la niebla. Era una figura alta, con cabello largo y oscuro que ondeaba al viento, vestida completamente de blanco. Sus ojos estaban vacíos, pero en su mirada había una tristeza infinita, como si el alma misma de la mujer fuera una prisión de dolor. María sintió un profundo escalofrío y la figura comenzó a acercarse lentamente, sin decir una palabra.
Cada uno de sus movimientos parecía fascinante, y la niebla a su alrededor parecía seguir sus pasos, como si la tierra misma estuviera de alguna manera vinculada a esa presencia. La mujer se acercaba más y más y el llanto continuaba convirtiéndose ahora en una ola inmensa, una presencia que llenaba el aire. La figura se detuvo justo frente a María y, con un movimiento lento, extendió su mano hacia ella, como invitándola a seguirla. María sintió el impulso de correr, pero algo la mantuvo en el lugar. La presencia de esa mujer era como una fuerza inmutable, como si el destino de María estuviera de alguna manera ligado a esa figura espectral. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer habló. Su voz era tan baja y vacía que parecía venir de algún lugar lejano, un eco de un pasado oscuro. ¿Me seguirás o caerás aquí, con ellos?, preguntó la mujer, con un tono que sonó como de advertencia. María no podía hablar. Sintió el peso de esas palabras, como si tuviera la elección ante ella, pero no sabía qué elegir. Los niños, el dolor, todo parecía un abismo sin fin. Quería entender, quería saber qué le estaba pasando, pero la mujer parecía ser la clave de todo. ¿Qué quería ella? ¿Qué le preguntaba a María? Antes de que pudiera hacer algún movimiento, la mujer desapareció en la niebla, y con ella, el llanto. La sensación de terror desapareció momentáneamente y el viento, que antes había sido tan fuerte, se calmó, dejando solo el sonido lejano de los pasos de María resonando en la tierra silenciosa. Se giró, miró la casa lejana y sintió el peso de la decisión que aún tenía que tomar. Algo dentro de ella sabía que nada volvería a ser igual. Pase lo que pase, la verdad estaba justo frente a ella. El sol empezaba a salir tímidamente, filtrando sus primeros rayos a través de la espesa capa de niebla que aún envolvía el pueblo. María permaneció en su habitación, sentada en el borde de la cama, con los ojos fijos en el vacío, como si intentara absorber todo lo vivido durante las últimas noches. La imagen de la mujer de blanco aún estaba grabada en su mente, como una marca indeleble, y el llanto incesante parecía haber tomado forma dentro de él, reverberando en sus pensamientos. ¿Qué había pasado esa noche? La presencia de la mujer, la elección implícita, la sensación de que algo la observaba de cerca. Nada parecía real y, al mismo tiempo, todo parecía encajar de una manera aterradora. María sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Las voces, los susurros, las señales, todo se volvía cada vez más claro. Estaba siendo llamada a algo, algo que no entendía, pero que ya no podía evitar. El día parecía extenderse ante ella como un camino sin fin, y el pueblo, con sus habitantes sencillos y su rutina casi inmutable, ahora le parecía un lugar lejano e irreconocible. Las calles que alguna vez le resultaron familiares ahora parecían laberintos, y la gente que conocía parecía más extraña que nunca. Ya no sabía en quién confiar ni qué esperar. Lo único que quedaba era la sensación de ser arrastrado hacia algo oscuro, algo que esperaba en las sombras. Esa mañana María decidió salir, pero en lugar de dirigirse a la plaza, como solía hacer, fue al campo. El viento aún era frío y la niebla persistía, como si el mundo estuviera en un estado de transición entre el sueño y la realidad. Caminó sin rumbo, sus pies tocando la tierra fría, sintiendo el peso del silencio a su alrededor. El sonido de sus botas fue el único ruido que rompió el silencio, pero con cada paso sentía como si el espacio a su alrededor se cerrara. Algo la estaba observando, pero ella no sabía qué era. El lago, donde empezó todo, estaba más lejos de lo que recordaba, pero aún así sabía que tenía que ir allí. Algo dentro de ella la impulsó hasta ese lugar, como si fuera el punto de partida de un viaje que ya no podía posponer. Continuó caminando. Sus pensamientos se mezclaban con el sonido distante del agua. Cuando llegó al lago, las aguas estaban tranquilas, casi tranquilas, pero aún así, había algo inquietante en su presencia. Los árboles circundantes, con sus ramas retorcidas, parecían mirarla amenazadoramente. Ella no podía escapar de ese sentimiento. Fue entonces cuando, al otro lado del lago, algo se movió. María se detuvo inmediatamente, con los ojos fijos en la figura lejana. Reconoció esa silueta, aunque no sabía cómo.
Era la misma mujer, la figura vestida de blanco, que ahora se acercaba lentamente, sin prisas, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El corazón de María se aceleró. Intentó moverse, pero tenía los pies pegados al suelo, como si la tierra la estuviera agarrando. La mujer ya no estaba muy lejos. Estaba allí, frente a ella, a solo unos metros de distancia. «¿Qué quieres de mí?». María susurró, su voz trémula, cargada de miedo y desespero. La mujer no respondió. En cambio, extendió la mano, como invitando a María a seguirla. El rostro de la mujer estaba oculto por las sombras, pero sus ojos, esos ojos vacíos, parecían penetrar el alma de María, como si leyeran sus pensamientos, sus dolores más profundos. Con cada paso que daba la mujer, la niebla a su alrededor parecía disiparse, pero al mismo tiempo, el viento aumentaba y el sonido de un llanto lejano regresaba, más fuerte e insoportable que nunca. María sintió el peso de la decisión formándose en su interior. Sabía que no podía correr más. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba frente a ella. El llanto, la mujer, el lago, todo estaba interconectado y ya no podía negar lo que sabía que era inevitable. Con el cuerpo tenso, dio un paso adelante. El sonido del agua moviéndose bajo sus pies parecía resonar en la quietud de la mañana. Cada paso la llevaba más profundamente hacia lo desconocido, más lejos de la seguridad que le brindaba la vida en casa. Sabía que estaba siguiendo el camino hacia el abismo, pero algo dentro de ella, una fuerza inexplicable, la mantenía firme. No sabía qué pasaría después, pero no podía retroceder. La mujer, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló, con voz baja pero clara, como si le susurrara al oído. «Lo que perdiste nunca regresará, pero puedes encontrar paz». Las palabras cortaron a María como una cuchilla. No sabía si las palabras eran un consuelo o una amenaza, pero algo dentro de ella comenzó a agitarse. El lago estaba ahora más cerca, y las aguas, que antes parecían tranquilas, ahora parecían agitadas, como si algo estuviera sumergido en ellas, esperando emerger. Cuando llegó a la orilla del lago, la mujer de blanco se giró y la miró por última vez. Sus ojos, aún vacíos, parecían reflejar todo el dolor del mundo, y el llanto, ahora más cercano, parecía penetrar en su mente, dominando sus pensamientos. María intentó hablar, pero se le quebró la voz. El aire era denso, pesado y sintió la presencia de algo mucho más grande que ella misma, algo que no podía controlar. Sin saber qué hacer, miró a la mujer por última vez y, antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, la figura se disipó en la niebla, dejando tras de sí un inmenso vacío, un sentimiento de pérdida que parecía consumir todo a su alrededor. María se quedó allí, junto al lago, sola, rodeada de niebla y el sonido de un llanto lejano. Las palabras de la mujer todavía resonaban en su mente. «Lo que perdiste nunca volverá». ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué había perdido? La sensación de que le habían robado algo de su vida, de su alma, era inmensa y no sabía cómo afrontarlo. El camino que tenía por delante era incierto, pero sabía que ya no podía huir de la verdad. El abismo estaba ahí, esperándola, y ella no sabía qué encontraría cuando llegara allí. Antes de dar media vuelta y regresar a casa, miró una vez más al lago. Las aguas, ahora en calma nuevamente, parecían guardar un secreto, algo que ella no podía entender sin enfrentar lo que estaba por venir. Algo en su interior le dijo que aún no había llegado al final de este viaje. Ella retrocedió lentamente, pero sabía que la verdad estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. El camino hacia el abismo, ese camino hacia lo desconocido, se iba aclarando a cada paso, y, sin quererlo, ya estaba más cerca de su destino de lo que imaginaba. La noche cayó sobre el pueblo como un pesado manto, absorbiendo los últimos vestigios de luz que quedaban en el horizonte. El cielo estaba completamente cubierto por nubes oscuras, y la luna, aunque visible, parecía oculta tras una cortina de espesa niebla. El viento soplaba irregularmente, como si la propia naturaleza estuviera en crisis. María,
Sola en su habitación, miraba por la ventana, con los ojos perdidos en la oscuridad del exterior. El sonido del llanto, distante pero constante, pareció llenar el aire, llegando hasta ella como una presencia casi física. Sabía que no podía ignorarlo. Algo estaba a punto de suceder y ya no podía escapar del destino que parecía tenerle reservado. Durante los últimos días, había sentido que su mente se volvía cada vez más frágil, como si se dejara llevar por un torbellino de emociones y pensamientos inconexos. Ya no sabía que era real y que era solo producto de su imaginación. La mujer de blanco, la enigmática figura que la había conducido al lago, seguía rondando sus pensamientos. No podía evitar la sensación de que la mujer la estaba observando, siempre al acecho, esperando el momento adecuado para revelar lo que estaba oculto. Pero ¿qué estaba buscando realmente? ¿Qué quería la mujer de María? Estas preguntas habían estado martilleando en su mente durante días, y ahora, esa noche, cuando el llanto volvió a resonar, se volvieron más urgentes que nunca. María sabía que necesitaba ir al centro del bosque, donde se encontraba el antiguo templo, casi olvidado por el tiempo. No sabía lo que le esperaba, pero sentía, de alguna manera, que era allí donde encontraría la verdad que estaba buscando. La verdad que la mujer de blanco y el llanto parecían prometer. Con el corazón apesadumbrado, se levantó, se puso un manto oscuro y, sin hacer ruido, salió de su casa. El pueblo estaba en silencio, pero el llanto parecía más cercano, como si la llamaran. Con cada paso que daba, el sonido se hacía más fuerte, más claro, como si lo que la llamaba estuviera en su mente, dentro de ella. Mientras caminaba por la carretera desierta, la sensación de ser observada se intensificó. El viento parecía susurrar palabras inaudibles y las sombras de los árboles a lo largo del camino parecían moverse, casi como si estuvieran vivas. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero algo más profundo, algo que no podía entender del todo, la obligó a continuar. Finalmente llegó al bosque, y la niebla, allí más espesa, pareció envolverla como un manto. Sintió los ojos de la noche sobre ella, pero más que nunca, la sensación de que necesitaba seguir adelante se volvió irresistible. Cuando llegó cerca del templo, el silencio era absoluto. No hubo más llanto, pero algo en la atmósfera hizo que la atmósfera fuera aún más opresiva. El templo, un edificio antiguo y abandonado, estaba cubierto de musgo y hojas secas. Las piedras que formaban sus muros estaban desgastadas por el tiempo y el aire parecía pesado, denso. María se acercó a la entrada, donde las puertas de madera estaban entreabiertas, como si invitaran a entrar. Una fuerza extraña la empujaba hacia adentro, como si el templo fuera un portal, un punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Entró y el sonido de sus pasos resonó en las paredes frías y vacías. El interior estaba inmerso en sombras, pero las pocas velas esparcidas por el suelo creaban una atmósfera surrealista, casi etérea. Era como si allí el tiempo estuviera suspendido, como si ese lugar existiera fuera de la realidad. Sintió una presencia, una fuerza invisible que la observaba y, al mismo tiempo, la guiaba. El llanto era ahora más fuerte que nunca. Parecía venir de todas partes, pero al mismo tiempo de ninguna parte. María miró a su alrededor, tratando de encontrar el origen de aquel sonido agonizante. Fue entonces cuando, en el centro del templo, vio la figura de la mujer de blanco, tendida en el suelo, envuelta en una luz tenue, casi sobrenatural. Tenía los ojos cerrados y el llanto parecía salir de su boca, aunque no se movía. María dio un paso adelante, pero una fuerza invisible la detuvo. Ella no podía moverse. Algo le impedía acercarse más. El llanto continuó, pero ahora parecía más desesperado, más profundo. «¿Qué es esto?», murmuró María con la voz quebrada, atrapada por el miedo. La mujer de blanco abrió lentamente los ojos fijando su mirada en María. Había algo hipnótico en esa mirada, algo que parecía desgarrar el alma. María sintió que se le encogía el corazón, como si esa visión la absorbiera. Intentó hablar, pero las palabras no le salían y el miedo se apoderó de todo su ser. La mujer de blanco finalmente rompió el silencio,
su voz débil pero llena de infinita tristeza. Has venido a descubrir lo que has perdido. Las palabras de la mujer resonaron en el templo, como si resonaran en cada piedra, en cada sombra. María intentó entender lo que significaban esas palabras, pero no pudo. Sintió un vacío dentro de ella, como si algo faltara, como si la respuesta estuviera ahí pero no pudiera alcanzarla. La mujer de blanco siguió hablando, y sus palabras se entrelazaron con el llanto, como si fueran parte de un mismo dolor. Lo que perdiste, lo que ya no puedes recuperar, está dentro de ti, pero si quieres la paz, debes enfrentarlo. María quedó paralizada. Las palabras de la mujer llenaban cada espacio de su mente y ya no sabía si era una advertencia, una maldición o una revelación. Sentía que algo estaba a punto de suceder, algo que le haría comprender o, tal vez, que le haría perderlo todo. De repente, la mujer de blanco comenzó a levantarse lentamente, como si desafiara la gravedad. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y la presencia que emanaba de ella era tan fuerte que María apenas podía respirar. El llanto cesó abruptamente, dejando en el aire un silencio sepulcral. La mujer de blanco miró a María por última vez y, con voz ahora llena de pesar, dijo: «Tu destino ya está sellado. Lo que has hecho, lo que has perdido, jamás lo olvidarás». Antes de que María pudiera responder, la mujer desapareció, y con su partida, el templo volvió a su silencio eterno. Un sentimiento de vacío y desesperación se apoderó de María y cayó de rodillas al suelo, sintiéndose más perdida que nunca. ¿Qué había perdido? ¿Qué tendría que afrontar para encontrar la paz? El llanto volvió, pero esta vez parecía más lejano, más débil, como si se estuviera disipando en las brumas de la noche. María miró el altar vacío y sintió, en lo más profundo de su alma, que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Algo estaba a punto de suceder, algo que definitivamente la conectaría con su destino. Pero por ahora, todo lo que tenía era la oscuridad que la rodeaba y el conocimiento de que de alguna manera estaba más cerca que nunca de la verdad. El fuerte viento de la madrugada acarició los rostros de los pocos que se atrevieron a salir de sus hogares en aquel intenso frío. La ciudad estaba en un estado de quietud desconcertante, un silencio que parecía más pesado a cada paso que alguien daba. Los rayos de la luna llena iluminaron el paisaje, haciendo aún más enigmático el entorno. No había estrellas visibles en el cielo, solo un manto de nubes que oscurecía aún más la noche. María caminaba por las estrechas calles del pueblo, con la sensación de que algo la acechaba. La observaba y no la abandonaba nunca. Cada paso se sentía más difícil, como si el aire mismo se volviera más denso a medida que avanzaba. Sabía que no podía dar marcha atrás ahora. La búsqueda de la verdad estaba más allá de cualquier duda o temor. Lo que la mujer de blanco le había dicho, las palabras sobre su destino sellado, se volvían cada vez más claros en su mente. ¿Pero qué significó eso para ella? ¿Qué se suponía que debía hacer con el dolor que ahora consumía su corazón? Con los pensamientos entremezclados, María se encontró en el parque central de la ciudad. Era un lugar que solía estar ocupado durante el día, pero a esta hora de la noche estaba desierto. La plaza, con sus árboles centenarios y sus desgastados senderos de piedra, parecía fuera del tiempo, congelada en una era de soledad y abandono. El viento hacía bailar las hojas secas en el suelo, y las sombras de los árboles se estiraban formando figuras fantasmales que parecían moverse por sí solas. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo andaba mal, muy mal. El silencio que dominaba el parque era antinatural, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que estaba a punto de suceder. Y luego escuchó, primero, un sonido débil, casi imperceptible, como si alguien llorara a lo lejos. Una melodía triste y dolorosa que parecía surgir de las profundidades del parque. Al principio, trató de ignorarlo, convenciéndose a sí misma de que podría ser simplemente su mente jugando una mala pasada. Pero a medida que el sonido se hizo más fuerte, ya no pudo ignorarlo. Era el grito de una mujer, desesperada y quebrantada, como si llamara a algo o a alguien. María se detuvo, con el cuerpo rígido y la respiración agitada.
El llanto parecía acercarse, más intenso, más cercano. Ella sabía lo que eso significaba. No era un llanto cualquiera. Era el llanto que había escuchado antes, el que la atormentaba en las noches solitarias. El grito de la Llorona. El miedo se apoderó de su mente y su cuerpo, pero no podía moverse. Algo la impulsó a continuar, a seguir el sonido, a comprender lo que estaba pasando. El parque, que antes parecía un lugar familiar, ahora se llenaba de una presencia densa y amenazadora. Cada paso que daba parecía conducirla más profundamente al corazón del misterio. A medida que avanzaba, el sonido se hacía más claro y más fuerte. Sabía que estaba cerca. La brisa que alguna vez fue fría y tranquila ahora estaba cargada de tensión, como si el aire mismo estuviera esperando el momento adecuado para revelar lo que se escondía en las sombras. Y entonces ella lo vio. En un rincón del parque, cerca del antiguo lago que llevaba mucho tiempo seco, apareció una figura. Era una mujer, vestida de blanco, con el pelo despeinado y los ojos cerrados. El llanto ahora era claro e intenso, saliendo de la garganta de la mujer, que parecía completamente sumergida en su dolor. Estaba de espaldas a María, pero la joven sentía el peso de su mirada, como si fuera posible verla, incluso sin mirar. La mujer de blanco comenzó a moverse lentamente, con pasos arrastrados y vacilantes, como si estuviera perdida, como si buscara algo o a alguien. El viento silbaba entre los árboles circundantes, y la figura seguía caminando, sin detenerse, sin descansar. María quiso gritar, quiso correr, pero el miedo la paralizó. ¿Qué quería la mujer? ¿Qué debería hacer ella? La respuesta, sin embargo, no llegó con palabras. Llegó en un gesto, algo que la mujer de blanco hizo casi involuntariamente. Estiró los brazos, como pidiendo ayuda, como llamando a alguien. Y, en ese momento, María se dio cuenta. No era solo el llanto que había oído las noches anteriores. No era solo una leyenda, una historia para asustar a los inocentes. La mujer de blanco era real, y lo que buscaba, lo que quería, era algo que María nunca podría entender del todo. Se acercó a la mujer, con pasos vacilantes pero firmes. Cuando estuvo a unos metros de ella, la mujer de blanco se giró bruscamente, sus ojos ahora completamente negros, sin la más mínima expresión de humanidad. El llanto cesó instantáneamente y la mujer miró directamente a María con una mirada profunda y vacía. Fue entonces cuando María escuchó la voz. No fue un susurro, sino una voz fuerte, llena de dolor, llena de sufrimiento. Lo que has hecho, nunca podrás redimirlo. Lo que perdiste es irreversible. Las palabras penetraron el corazón de María como una espada afilada. No pudo entenderlo del todo, pero el dolor que sintió fue tan fuerte que cayó de rodillas. No había vuelta atrás. Lo que había hecho, lo que había perdido, ya estaba perdido para siempre. La mujer de blanco dio un paso adelante y, antes de que María pudiera reaccionar, desapareció entre la niebla que se había formado alrededor del parque. El sonido del llanto se escuchó nuevamente, pero esta vez era lejano, cada vez más lejano, hasta desaparecer por completo. María permaneció allí, de rodillas, sintiendo el dolor en el pecho. Sabía que esa experiencia lo cambiaría todo. La verdad que había buscado, el significado de las palabras de la mujer de blanco, ya no importaba. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer lo que había hecho, pero de alguna manera sabía que necesitaba seguir adelante, incluso si no sabía exactamente lo que eso significaba. El parque volvió a quedar en silencio, y la luna llena ahora estaba completamente oculta por las nubes. El viento amainó, dejando la habitación en un silencio incómodo. Pero aún así María no se movió. Sintió como si algo hubiera cambiado dentro de ella, algo que ya no podía deshacerse. Fue el fin de un ciclo, el fin de una búsqueda. La verdad finalmente estaba frente a ella. Pero la verdadera pregunta, que ahora ardía en su corazón, el amanecer ya empezaba a dar señales de que la oscuridad sería superada. El cielo, antes completamente cubierto por densas y pesadas nubes,
comenzó a aclararse revelando un azul oscuro que indicaba la llegada del amanecer. El parque estaba en silencio, pero ahora de otra manera. Ya no existía el llanto que una vez atormentaba la ciudad. Ya no existía el viento frío que cortaba la piel. El sonido de las hojas secas arrastrándose por el suelo se había detenido. Había una extraña quietud, un profundo silencio, como si el mundo estuviera esperando, en suspenso, a que se tomara la siguiente acción. María permaneció parada en el centro del parque. Su cuerpo temblaba levemente, pero su espíritu aún estaba en conflicto. La experiencia de la noche anterior había cambiado algo dentro de ella, algo que no sabía si podría entender del todo. El encuentro con la mujer de blanco, el grito desgarrador, las palabras que resonaron en su mente, todo parecía ahora irreversible. Pero la verdad era clara como el amanecer que se acercaba. No podía huir de lo que había sucedido. No podía escapar de las consecuencias de sus acciones, ni del destino que ella había sellado. Aún así, algo dentro de ella la empujó a continuar. Algo en su pecho, una pequeña llama, que no se apagaba, incluso después de todo lo que había vivido. A la mañana siguiente, las calles de la ciudad estaban más tranquilas. La gente salía de sus casas con pasos lentos, como si el mundo se hubiera tomado un descanso, pero ahora retomara su curso. María caminó lentamente hacia su casa, con la sensación de que algo la observaba, una presencia constante, un peso que la acompañaba. Cuando cruzó la puerta de su casa, los ojos de su madre, cansados y llenos de preocupación, la miraron. Sabía que la joven todavía estaba lidiando con el peso de lo que había hecho, pero no sabía cuán profundamente la afectaría. «¿María?», preguntó su madre en voz baja. «¿Estás bien?». María se limitó a mirarla sin saber qué decir. Sabía que el dolor que sentía no podía curarse con palabras. Y, sin embargo, una parte de ella quería creer que podía encontrar la paz, que podía redimirse a pesar de lo que había hecho. «Mamá», comecó María, su voz trémula. «Lo que pasó anoche no fue un sueño, ¿verdad?». Su madre vaciló un momento. Sus ojos se llenaron de una tristeza que María no lograba entender del todo. La mujer sabía más de lo que estaba dispuesta a decir, pero su experiencia de dolor y pérdida la había moldeado de tal manera que las palabras ya no eran suficientes. «No, hija, no fue un sueño». Sua mãe suspiró pesadamente, como se o fardo que carregaba se tornase ainda mais pesado cada vez que ella falaba sobre eso. La Llorona no es solo una leyenda, no es solo un cuento para asustar a los niños. Es real. María sintió un dolor agudo en el pecho, pero no fue ninguna sorpresa. Esto ya lo había entendido la noche anterior, cuando me encontré con la mujer de blanco en el parque. La realidad de su situación, de su conexión con ese ser sobrenatural, ya estaba clara. Entonces, ¿qué debo hacer? Miró a su madre, buscando respuestas, pero había un profundo vacío en los ojos de la mujer, como si ella también estuviera perdida en una búsqueda que no podía resolver. Su madre la miró con pesar, como si supiera que la joven tenía que pasar por algo mucho más doloroso de lo que cualquier consejo podría ofrecerle. «No hay nada que puedas hacer, María. El dolor que has causado, el sacrificio que pedirá la Llorona, solo tú podrás enfrentarlo. El camino no será fácil». María sintió la verdad de sus palabras, y la sensación de que la oscuridad la tragaba cada momento aumentaba. Sabía que la mujer de blanco, o la Llorona como la había llamado su madre, no la dejaría en paz hasta que hiciera algo. Ella no sabía por dónde empezar. ¿Qué quería realmente la mujer? ¿Qué significó este sacrificio? ¿Qué tendría que pagar, además del dolor que ya sentía? Las preguntas quedaron en su mente, como un eco que la atormentaba, pero sin respuestas claras. Esa tarde, cuando el sol comenzó a hundirse en el horizonte, creando sombras largas y distorsionadas en las calles, María decidió regresar al parque. Fue allí, entre los árboles y el silencio, donde sintió que encontraría la respuesta que buscaba. Algo en su interior le decía que su viaje no había terminado, que aún no había pagado el precio. El llanto de la mujer de blanco, el dolor de sus propios hijos, todo eso todavía estaba grabado en su alma. El parque estaba vacío, como siempre,
Pero ahora el ambiente era diferente. Había una ligera niebla que empezaba a formarse, y las sombras de los árboles parecían alargarse aún más, como si el espacio mismo estuviera siendo consumido por algo oscuro e inmenso. María caminó entre los árboles. Su corazón latía con fuerza, sintiendo el peso de cada paso. Y luego la volvió a ver. La mujer de blanco estaba frente a ella, aún más pálida que la última vez, con su largo y despeinado cabello cubriendo parte de su rostro. Tenía los ojos cerrados, pero el dolor que emanaba de ella era palpable, tan intenso que parecía sofocar el aire a su alrededor. No hablaba, no se movía, pero su presencia era un peso insoportable. María se acercó lentamente, como si no pudiera levantar los pies del suelo. Sabía que necesitaba afrontarlo, que ya no podía huir de lo que había hecho. La mujer de blanco, llorona, la miraba ahora con una mirada vacía, pero al mismo tiempo, tan llena de sufrimiento que María apenas podía soportarlo. Fue entonces cuando la mujer de blanco extendió su mano, como pidiendo algo. María, con el pecho oprimido, extendió también la mano y cuando la tocó, una oleada de dolor y tristeza la envolvió. La visión de sus hijos, de sus cuerpecitos ahogados, invadió su mente y sintió como si el peso de todo lo sucedido cayera sobre ella. La mujer de blanco habló, su voz llena de un profundo lamento. Has pagado el precio, pero la pena nunca se irá. Ahora podrás descansar, porque el sufrimiento es eterno. Pero tu alma siempre me pertenecerá. María no pudo decir nada, pero sintió una sensación de alivio. No había forma de escapar de lo que había hecho, pero de alguna manera, ahora sabía que, de alguna manera, estaba cumpliendo su destino. La mujer de blanco la observó por un momento más y lentamente desapareció en la niebla, dejando atrás solo el eco de un llanto distante. María se quedó allí, inmóvil, sintiendo que, durante toda su vida, el peso de ese momento nunca la abandonaría. Ahora entendía el ciclo eterno de Llorona y sabía que, de alguna manera, ella también era parte de ese ciclo. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se calmó. El sufrimiento de su alma ahora tenía un fin, aunque fuera un fin que duraría para siempre. Se apagó la última luz del día y la oscuridad de la noche se apoderó del parque. El viento volvió a soplar y las sombras de los árboles bailaron, pero María no se movió. Sabía que el viaje estaba